Bien, pues les decía, el propósito de estos estudios de los miércoles, de estos próximos meses, abril y mayo, es poder indagar un poco en la vida de estos personajes. Yo sé que los leemos, de repente los leemos muy rápido, pero siempre tenemos mucho que aprender de sus vidas. Yo quiero hablarte sobre el rey David. Es un personaje emblemático del Antiguo Testamento. Su vida nos da un ejemplo de cómo un hombre, un ser humano puede agradar a Dios, siendo como somos en la naturaleza, en la condición humana que tenemos, cómo es que nosotros podemos agradarle con nuestra vida. El rey David es nacido en una familia de 8 hermanos, hijo menor de Isaí, y si miras un poco más las genealogías, es bisnieto de Ruth y Boz, la famosa historia de Ruth y Boz que también nos dice la Biblia. Es el segundo rey de Israel y de Judá, que pudo unir a las dos naciones, se cree entre el año 1000 y el año 960 antes de Cristo. Es el escritor de muchos salmos, de ese libro que nos gusta mucho leer, que es el libro de los Salmos. Él escribió muchos de ellos. Y entrando un poquito en su vida, él es el hijo menor de todos estos 8 hermanos, menospreciado por su padre. No sabemos de su madre, no se menciona, no se habla de ella si estaba viva o no, pero en ese momento tan crucial, cuando es ungido, no está su mamá. Pero vemos cómo él, pues siendo el más pequeño, quizás por su condición, dicen que era, pues la escritura dice que era muy hermoso, muy guapo, tal vez por eso pues era envidiado por sus hermanos, como le pasó a José, o pues por ser el más chico, tal vez por su complexión, que no era tan ruda tal vez como la de los demás, como nos enseña la escritura. Pues él fue menospreciado primero por su padre. Él no le hacía mucho caso. Aquí encontramos en la escritura, y vamos a 1 de Samuel capítulo 16, verso 11, y contando un poco más de la historia, aquí el profeta Samuel, después de que Saúl comete muchos pecados, le dice Dios que vaya y unja al futuro rey, que ya es alguien que es conforme a su corazón, pero que está entre los hijos de Isaí. Entonces, llegando al pueblo, a esta nación de Benjamín, bueno, a esta tribu de Benjamín, llega Samuel y le invita a Isaí que van a hacer algo especial, y empieza a invitar a sus hijos a que pasen al frente de él. Y Dios le dice a Samuel: no te fíes por las apariencias, porque Dios no mira las apariencias, sino mira el corazón. Y entonces empieza Samuel a ver los hijos de Isaí, y pues decía, tal vez era muy fuerte, muy robusto, tenía ciertas características de un rey. Pues le dice, ese no es, ese no es, ese no es. Y se le acaban 7 hijos a Isaí. Le dice Samuel, bueno, pero pues ninguno de estos es, yo vine a ungir al rey. Entonces, ¿qué más hay? ¿Hay alguien más? Y ve lo que dice la escritura, verso 11 del capítulo 16. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, bueno, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea, en el corazón de Isaí se ve que David no era alguien relevante, importante para él. Quizás por ser el último, quizás porque pues le importaba más el trabajo, pero pues le está pidiendo el profeta Samuel que traiga a sus hijos, y de repente dice, bueno, pues ahí tengo el olvidado por ahí. Imagínate qué condición tiene aquí David, que es pues un hijo menospreciado. Yo creo que mucha gente se identifica con él por ser ese hijo menospreciado que pues nadie le hizo caso, tal vez pues el papá se fue,
la mamá se metió mucho al trabajo, pues se lo encargó a los hermanitos no le hicieron caso, y en su corazón, pues imagínate qué es lo que sucede. Entonces sí había dolor en el corazón de David, como lo vamos a ver más adelante, y después vemos cómo un pasaje nos refleja que también los hermanos de David lo menospreciaban, lo consideraban pues alguien egoísta, lo criticaban. Y vamos a este pasaje a 1 de Samuel, ahí mismo capítulo 17, verso 26. Y entonces aquí pues llega David por orden de su papá, lo manda a que le vaya a llevar alimento a los hermanos que están en la guerra. Él llega, oye que Goliat está insultando a todo el ejército de Dios, él se molesta, él dice, pues cómo es posible que dejen que este hombre hable así del ejército de Dios, y pues yo voy a pelear contra él. Entonces vean lo que sucede, 17:26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí nos deja ver la Biblia que el motivo de David, más que la recompensa, el principal era pues que estaban insultando a Dios, al ejército de Dios. Él consideraba muy importante al pueblo de Israel como la nación escogida por Dios y sobre todo a Dios. Él tenía un trato muy especial con Dios que vamos a ver también más adelante. Y sigue diciendo, y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Me gusta la actitud de David, que sí, yo creo que estaba acostumbrado ya a todo el rechazo. Lo rechazaba su papá, lo rechazaban sus hermanos, quién sabe cuánta gente más le rechazaba. Que en este momento, cuando él está pues molesto por esta situación que está haciendo Goliat en contra del pueblo de Israel, y su hermano se pone todavía a insultarle, le dice, bueno, ¿qué he hecho ahora? Pues todo lo que dice no es cierto. ¿Y cómo le contesta? No es esto mero hablar. O sea, él tomó las palabras como debemos hacer nosotros muchas veces. Pues si me dices algo y no es cierto, ¿para qué me enojo? Si me dices algo que no es cierto, pues ¿por qué me voy a molestar? Simplemente es una forma de hablar tuya. Son puras palabras locas que estás hablando, le está diciendo a su hermano. Porque imagínate qué hubiera pasado si en ese momento, como muchos se molestan por el insulto de los hermanos, se alocan, se empiezan a gritar, empiezan a molestarse. Hubiera estorbado para lo que venía más adelante. Él iba a enfrentar a Goliat, no podía enfrentarlo molesto con sus hermanos, enojado, iracundo, vengándose de ellos, y precisamente a los que estaba defendiendo era a los del pueblo de Israel, a sus mismos hermanos estaban incluidos para defenderlos. Por eso David no se enfoca en ellos, sino se enfoca en su verdadero enemigo y no toma en serio estas palabras, no las toma así como muy a pecho, como mucha gente lo hace, sino simplemente dice, mira, estás loco, no voy a hacer caso, yo sigo adelante en lo que Dios tiene para mí. David experimenta el rechazo, el menosprecio, pero como te decía, él pudo haberlo convertido en odio. Yo veo aquí a un David no odiando a sus hermanos, se ve que lo hacían constantemente. Cuando su padre le dice, ve con tus hermanos a llevarles comida, él dice, sí, claro, yo se las voy a llevar, por supuesto, y los andaba buscando para darles el alimento. No había odio en su corazón a pesar de ese menosprecio. Igualmente con su padre, vemos que le da la orden y no vemos que David refute, diga, ay, ¿cómo es posible que a mí siempre me mandan si yo soy el más chico? Sino simplemente inmediatamente a la orden del padre le dice, sí papá, dejo ahorita todo y me voy a ver a mis hermanos. Ve un hombre sin odio. Él pudo convertir este rechazo y menosprecio no en odio y no en frustración,
sino él decidió convertirlo en humildad. Y vemos a David siendo un hombre humilde, y esa humildad se refleja en el sometimiento que él tenía a la autoridad de sus padres y también de su hermano, porque aún en ese momento pues no le insulta, solamente le dice, pues no es cierto lo que dices, son puras locuras que estás hablando, pero no se pone al tú por tú con su hermano mayor. Él era un hombre humilde y lo vemos reflejado a lo largo de toda su vida. El hecho de que sea humilde no menoscabó su actitud de ser un guerrero, de ser un gran conquistador para el pueblo de Israel. Pero él decidió ser sencillo, decir, bueno, pues sí, o sea, no, la gente me menosprecia, la gente me toma menos, pues voy a ser humilde y no lo voy a tomar a pecho, no me voy a frustrar por estas circunstancias. Y vaya que tuvo rechazo después. El rey lo rechaza a tal grado, no solamente de palabras, sino de quererlo matar. Y él, sin ninguna actitud de venganza, sin ninguna actitud de odio, hasta le perdona la vida. Entonces, qué importante es esta enseñanza, cómo David logra este rechazo que tuvo de niño, no transformarlo en odio, sino en humildad para poder lograr el propósito que Dios tenía con él. Y vamos, por ejemplo, al Salmo 51, verso 16. Y vean lo que dice aquí. Porque no quiere sacrificio. O sea, ¿cuál era el entendimiento que tenía David en su relación con Dios y de su propia vida? Vean lo que dice aquí este Salmo 51, 16. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Él lo entendió desde joven. Si algo vale en esta vida es ser humilde y ser sencillo, porque es ante Dios. Y Dios acepta, aún más que los sacrificios, que los grandes shows que podamos hacer delante de Él. Dice, David entiende de lo que Dios se agrada es de un corazón contrito y humillado. Un corazón sencillo y humilde que no se cree más de lo que es, que no ve a los demás como superiores, como menores, sino los respeta aún las mismas autoridades. Y esta actitud humilde le ayudó toda su vida a poder lograr algo muy importante que logró para el pueblo de Israel, como las grandes conquistas y ser el mismo rey de estas dos naciones. Y qué bueno que David pudo transformar este rechazo en esa sencillez, sabiendo que ante quien era sencillo era ante Dios, y que al ser sencillo ante los hombres, lo estaba haciendo ante Dios y Dios lo iba a respaldar. Qué importante. Y después su trabajo, pues no era un gran trabajo, no era el gran guerrero, no era el gran hombre de negocio, no tenía las grandes posesiones. Él simplemente era el siervo de su padre. Él se encargaba de las ovejas del padre y estaba a las órdenes de su papá. Por eso cuando el padre venía y le daba una orden, pues él lo sometía, decía, está bien, a donde tú quieras. Él no era el dueño, ni siquiera tuvo el tiempo de heredarlo para poder ser el dueño de todo eso. Y si lo querían heredar, pues él iba a tocar algo muy poquito, porque eran 8 hermanos y era el más pequeño. Y en esos tiempos al más pequeño se le daba pues lo menos. Su trabajo era ser pastor de ovejas, un trabajo sencillo, en el sentido de no muy relevante, sí pesado, sí difícil. Pero este oficio de pastor de ovejas le permitió a David entender dos cosas muy importantes. El estar con esas ovejas, el cuidarlas. Y yo creo que pues finalmente, si a veces tú con un perrito te encariñas, y yo veo cuando alguien tuvo su perrito 15 años y se muere, se siente como si le hubiera muerto un hijo, y uno los entiende y pues hasta los consuela. No te preocupes, mira, hasta oramos, para que Dios consuele su corazón, porque pues sí el corazón se añade a estos seres vivos, que finalmente están vivos. Entonces yo creo también, pues él como pastor quería sus ovejas, y el Señor Jesús dice que pues el buen pastor sabe cuáles son sus ovejas, dónde están.
las lleva a buenos lugares, las conoce por nombre, las llama. Y pues el trabajo de pastor era pues amar a sus ovejas y cuidarlas. Él aprendió a amar otros seres fuera de él y aún exponer su vida por estos seres vivientes, por estos animalitos, ¿verdad? Estas ovejas, porque con lo que vamos a leer más adelante, cómo él defendía a sus ovejas. Entonces, este trabajo de pastor de ovejas, de amar a este pueblo, a esta gente, y cuidar de ellos y defenderlas de los lobos, de los animales, llevarla a pastos frescos, todo esto, le permitió algunas cosas. Y la primera fue entender el cuidado que Dios tenía de él. Y es por eso que él escribe el Salmo 23, te voy a leer solamente en los primeros 3 versículos, pero es fascinante cómo David aquí entiende cómo Dios es el pastor. O sea, él dice, yo soy pastor, yo fui pastor de ovejas, yo las cuidaba y sé todo lo que implicaba ese cuidado. Y cuando se pegaban las garrapatas allí se las tenía que quitar, se tenía que enfrentar a enemigos más fuertes que él para defender a sus ovejas. Y él dice, bueno, pues este mismo trabajo que yo hago, yo sé que Dios lo hace para conmigo también. Y entonces escribe el Salmo 23 y dice así, verso 1, un pasaje que a lo mejor muchos ya lo han memorizado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y sigue describiendo ese gran cuidado que Dios tiene. Y sabes, este entendimiento que él pudo tener del cuidado de Dios, le permitió acercarse más a Dios. Y él era un hombre que amaba a Dios. Si tú lees sus salmos, en los salmos podemos ver a un hombre herido, un hombre lastimado. De hecho, cuando tú lees los salmos, pues no creo que te pongas a brincar, excepto de los últimos, o el Salmo 150, que sí te hace brincar. Pero de ahí en fuera todos los salmos te hacen llorar, ¿sí o no? La descripción, la forma que te dice, te pone melancólico, y si te pones una alabanza triste, pues acabas en el piso llorando. Porque es el reflejo de este salmista, del dolor que él tenía. Y refleja su dolor, su frustración, sus heridas, sus conflictos emocionales. Era emotivo David por todo esto que había vivido. Era un gran personaje, un rey, un guerrero, pero un guerrero que se ponía a llorar. Un guerrero que le lastimaba lo que le hacían sus amigos. Él lo dice varias veces. Un guerrero que le dolía lo que le hacían sus hijos, lo que le hacían los demás, ver el sufrimiento de los demás. Era melancólico, había un corazón quebrantado en él. Por eso, ese mismo quebranto que él tenía, él se va a refugiar en Dios y se refugia como en la condición que él hacía. Y él dice, bueno, pues si yo cuido a mis ovejas de esta manera y son simplemente animales y soy un ser humano, ¿qué no hará Dios? Ese Dios maravilloso que me dio la existencia, ¿qué no hará por mí? Y ese sentimiento lo llevó a lo largo de toda su vida. En los momentos más cruciales, cuando estaba el enemigo enfrente de él, y lo vemos en los salmos, cuando lo atacaban, cuando lo traicionaban, aún los que comían con él, los mismos de su casa, él sabía que su refugio era Dios. Y sí se amedrentaba un poco, pero acababa confiando plenamente en Dios. Y después vamos a 1 Samuel capítulo 17, verso 31. Y ve lo que dice, cómo le contesta David al rey Saúl cuando Saúl le está diciendo, oye, pero pues eres un chamaquito, ¿cómo te vas a poner con ese gigantón? Entonces David conocía de tal manera a Dios que él no se guiaba por lo que veían sus ojos, sino por quién era Dios, porque ya lo había experimentado varias veces. Y eso es lo que nos debe pasar a nosotros. Yo no me guío por lo que el mundo dice, no me voy a guiar por lo que la gente dice o lo que le pasa a los demás. Yo me voy a guiar por las experiencias que tengo en Dios y por lo que Dios dice que puede hacer en mi vida. Y ve lo que le dice aquí el rey Saúl a David. El verso 31, se fueron oídas las palabras que David había dicho,
y la refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo a David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl. Vean cómo, o sea, el mundo vio una cosa, ¿no? Y el mismo rey estaba viendo algo, pero David veía otra cosa. Él veía a Dios y veía su poder, y lo veía por la experiencia que él tenía, por lo que había vivido con Dios él personalmente. Y vean su respuesta, es un testimonio. Es una experiencia personal que él había tenido con Dios. Dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me ha librado de la mano de este filisteo, me librará también de la mano de este filisteo. O sea, ves su entendimiento. O sea, yo lo hacía. Como pastor, yo iba y le quitaba la oveja al oso, lo que fuera. O sea, yo defendía a mi oveja, yo me ponía y arriesgaba mi vida, y se la libraba finalmente. Pero no se da tributo a sí mismo diciendo: porque yo soy muy bueno, porque soy muy fuerte, porque soy muy inteligente, porque soy muy hábil. Dice: no, porque Dios me libraba de ellos, porque era Dios conmigo. Y este filisteo no va a dañar al pueblo de Israel, y si yo voy contra él, Dios también me librará. Y lo cual hizo Dios, ¿verdad? Con este gran milagro de que David derrota a Goliat, a un guerrero completamente mucho mayor que él. ¿Por qué será su entendimiento? Ve como una comunión con Dios, un conocimiento de Él, me permite ver las cosas de manera diferente. El mismo rey no veía las cosas de esa manera. Él las veía normales. Es que mira, pues como un grande va a poder con un chiquito. Como un experto tú que no sabes nada lo va a derrotar. Eso no es posible. O sea, no cabe en la lógica. Pero dice: no, es que aquí no entra la lógica. Aquí entra lo que Dios puede hacer. Y lo que yo he visto que Dios puede hacer. En ese tiempo no se había escrito mucho de la Biblia, tal vez había ciertos escritos, pero nosotros ya tenemos este libro. ¿Y sabes qué nos dice este libro? Lo que Dios puede hacer. En el caso tuyo, en la circunstancia que vives. El mundo dirá otra cosa. La circunstancia, la física, la ciencia va a decir algo, pero Dios dice que puede hacer esto. Cuando tú lees la Biblia, muchos milagros, y por eso se llaman milagros, pues no entran en la física, ni en la lógica, ni en el mundo físico, porque es algo sobrenatural, pero es Dios actuando en medio de su pueblo. Y eso es lo que supo David. Y si tú ves toda su vida, aún como siervo de Saúl, después como rey, siempre verás que él se escudaba en Dios, se protegía en Dios. Y sabía que Dios lo iba a defender. Y en una vez dijo: bueno, y si Dios no me defiende, Dios es soberano, pero Él es el que tiene el control de todas las cosas. Lo tenía completamente claro, porque había comunión. Esa misma vida de dolor y sufrimiento que tuvo, lo llevó a buscar a Dios, no a enojarse con el mundo, no a traumarse, no a tener conflicto y vengarse todo el tiempo y estar de malas todo el tiempo, sino él lo que usó, ese mismo dolor y sufrimiento lo llevó a buscar a Dios. Y es lo que debe pasar con nosotros. Cuando tienes dolor, sufrimiento en tu vida, cuando te han dejado, cuando te han abandonado, cuando te han traicionado, cuando has perdido, cuando te han herido, que ese dolor, en lugar de que se convierte en odio, se convierte en sencillez y en humildad, para ir delante del Dios Todopoderoso y encontrar ahí refugio en Él, como lo hizo
David siempre. Y tú lo vas a ver en sus salmos. Él dice, de repente ves la historia y dices, wow, ese David es un gran guerrero. Pero después ves en los salmos y cómo describe el miedo y el pánico que tenía. Pero se refugiaba en Dios. Ya iba con Dios, Señor, estoy aterrado por esta guerra. Estoy aterrado por este rey que me va a enfrentar, pero tú estás conmigo. Y expresaba su sentimiento, pero salía siempre confiando en Dios. David fue un guerrero. Él peleó, ganó grandes victorias, hizo grandes batallas, conquistó para Israel grandes reinos, destruyó grandes reyes, porque tenía esa actitud, siendo un hombre pues quebrantado, un hombre sentimental, decía, era todo un guerrero. Pero David, con todo este conocimiento de Dios y esta sencillez, él entendió algo muy importante como guerrero, como peleador de Dios. Él nunca peleó con sus hermanos. Nunca peleó contra su pueblo. Siempre pudo definir bien quién era el verdadero enemigo. Nunca su pueblo. Cuando todavía no era rey y Saúl lo quería matar, él no se defendió, él simplemente huyó. Y después cuando tuvo la oportunidad de matarlo, porque estaba a su mano y su mismo general le dice, oye, Dios te ha entregado a tu enemigo, mátalo. Dice, no, dice, yo no voy a matar al ungido de Dios, no lo voy a hacer. En otra ocasión, cuando su hijo se subleva y se puede causar pues una revuelta entre el mismo pueblo, él decide mejor dejar el trono y no pelearse con su hijo, porque pelearse con su hijo implicaba que iba a usar al mismo pueblo. Tú lo vas a ver, él se peleaba con todos los demás reyes y los destrozaba y los acababa, pero nunca peleó contra su propio pueblo. Y él prefería mejor humillarse e irse a pelear con su pueblo, o a poner a su pueblo a pelear. Porque él entendía quién era el verdadero enemigo. Y vemos ahí, después lo pueden leer, 1 Samuel 26:7, cómo es que tuvo 2 veces la oportunidad David de matarlo. Dice, no te voy a matar, no voy a poner mi mano delante de Dios. Y pudo hacerlo. Pero él sabía que su enemigo no era su pueblo. Si se ponía aún con su hijo y se ponían a pelear con su hijo, no iban a llevar a nada. Hasta que finalmente él mejor se fue y sí hubo una guerra y tuvieron que morir, pero él la evitó y él buscó no tener ese pleito. Y así debemos ser nosotros. Somos guerreros. Sí es cierto, tenemos heridas, nos han lastimado, tenemos conflictos, pero en nosotros, al ser llamados al reino de los cielos, somos guerreros, estamos para pelear. Hemos sido llamados a las filas de Dios para pelear contra un enemigo. Y el Nuevo Testamento ya nos define quién es ese enemigo. No es carne ni sangre. Ese enemigo son personas. No son tus parientes, no son las personas que están a tu lado, no es el vecino que te está incomodando todo el tiempo, no es el que te echa el carro cuando estás manejando, no es una persona física. Nuestro enemigo, dice, el verdadero enemigo son huestes y potestades en los lugares celestes, son demonios los que nosotros enfrentamos. Y debemos entenderlo como lo entendió David y no pelearnos equivocadamente contra los seres humanos y menos contra la familia de Dios, nosotros, ¿verdad?, dentro de la iglesia, sino entendamos que todos esos conflictos que es el diablo quien lo quiere traer, esas divisiones, el diablo está usando a través de una persona para dañarte, pero tú debes ir contra el verdadero enemigo y destruirlo. Sí somos guerreros, pero aprendamos a definir quién es nuestro enemigo, y la Biblia lo define perfectamente bien. Tu lucha, dice, no es contra carne y sangre. Tú no tienes que luchar contra la carne y la sangre que ves aquí, esas personas. Si tú luchas contra esas personas y aún las liquidas, no va a acabarse el problema.
porque el problema es espiritual. Por eso dice, nuestras armas son espirituales, no son carnales. La lucha que enfrentamos ya no es como en el Antiguo Testamento, con armas, con espadas. Cuando los discípulos, estando ya el Señor Jesús a punto de ser entregado en el Getsemaní, ya estaban ahí los soldados para tomarlo, que dijeron, tomemos espadas. Y Pedro tomó esa espada y le cortó la oreja al otro. Y dice, Señor, basta, así no es. No es el tipo de armas con los que vamos a ganar esta guerra. Aquí son armas espirituales. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios? Sí, pelear, somos guerreros. Y quitar este enemigo que está destruyendo la obra de que Dios quiere hacer en la tierra, pero no con armas carnales. Pero no es con chismes, no es odiando, no es con venganza, no es con golpes, no es con palabras hirientes a una persona que tú vas a poder ser un guerrero. Tienes que hacerlo de rodillas, peleando contra esas huestes y principados de maldad en las regiones celestes y haciéndolo en el nombre de Jesús. Tenemos que enfrentar esa guerra, como lo hizo David. David fue un guerrero y peleó y peleó y peleó una y otra vez, y Dios le dio la victoria, y de manera física. Pero ahora nosotros, esta guerra que enfrentamos es una guerra espiritual, y Dios nos dará la victoria como lo hizo con su siervo David. Así es que peleemos, pero contra el verdadero enemigo. Un gran hombre de Dios que hizo grandes hazañas para el Señor y cumplió grandes propósitos, pero sí tuvo sus errores, sí falló. Y uno de los errores que tuvo fue tener muchas mujeres. Cuando él llega al reino tenía una, después ya empieza, o tenía dos, ya después empieza a acumular más esposas. Se dice que acumuló 8 esposas, más no sé cuántas concubinas, que incluye esas mujeres. Y desde la antigüedad Dios había dado una ley. Y le dijo al pueblo de Israel, cuando tengas rey, porque lo vas a pedir como las demás naciones, esto va a ser tu rey. Y una de las cosas que no debía hacer el rey, vamos a Deuteronomio capítulo 17, verso 17. Una de las cosas que no debía de hacer el rey es precisamente tener muchas mujeres. Ni tomarás para sí muchas mujeres, ni tomará para sí, hablando del rey, para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y pues sí, el corazón de David no lo contuvo, otras cosas sí las contuvo, pero en esa área era tremendón el David. Y tan tremendo fue que por una mujer, cuando una mujer le gustó mucho y era de otro, hizo todo un plan para matar al esposo. Y lo hizo de tal manera que le salió bien, porque era muy estratega. Y ese le costó grandes cosas. Y si tú ves en la Biblia, no fueron una, sino varias, la muerte de su hijo y muchas otras cosas. Y efectivamente, pues ese fue uno de los errores. Y si algo estamos estudiando aquí es que no cometamos los mismos errores. ¿Y qué quiere decir? Pues cuidemos nuestro corazón en esos pensamientos. Y yo creo que uno de los conflictos que el mundo está viviendo ahora es eso, tanta apertura en las redes hacia tanta pornografía, pues es un conflicto para hombres y mujeres, ¿no?, que se están desviando por ese camino. Y pues otros que vemos, ¿verdad?, que dejan a su esposa por irse con otra, o otros que están traicionando a sus esposas o a sus esposos. Todo esto pues es algo que debemos cuidar y no dejarnos. Es algo que David no tuvo cuidado, acumuló muchas de esas cosas y le afectó. Esto hizo que pues él tuviera muchos hijos también, y habiendo tenido tantos hijos, pues no los controlaba a todos. Y el otro error que yo veo que tuvo David fue no disciplinar a sus hijos correctamente. Yo creo que eran tantos que le daba flojera, o le daba miedo cuando eran grandes,
Pero hay dos casos que nos menciona la Escritura, que en una ocasión uno de sus hijos, Amón, se enamora de su hermanastra, Tamar, y se obsesiona por ella, y llega otro y le dice, no, pues si tú eres el hijo del rey, pues tómala. Y hace todo un plan, Tamar le dice, no lo hagas, la viola, le dice, no lo hagas, por favor, abusa de ella, dice, no lo hagas, por favor, lo hace. Y después de tanto amor que le tenía, le tiene mucho odio y pues lo hizo. Y quedó pues su media hermana, o sea, su media hermana, perdón, más bien es su media hermana quedó afectada por esto. Y dice la Biblia que lo supo David. ¿Y sabes qué hizo David? Nada. Nada. O sea, ante esta atrocidad no hizo nada. Ni siquiera le llamó la atención a Amón. Nada. No enfrentó a su hijo. Y eso le causó otro problema. O sea, porque los problemas se van aumentando. A no hacer nada, no tomar una decisión para castigar a Amón por eso que había hecho, que era algo pues en contra de la misma ley, porque no se podía tomar a una mujer a la fuerza, eso lo decía la ley, la escritura. Entonces, Tamar era hermana directa de Absalón, otro de los hijos de David. Y Absalón pues, era de los mayores, era alguien muy reconocido en el pueblo de Israel. Y Absalón idea un plan para redimir a su hermana, porque el papá no hizo nada. Y entonces Absalón hace una fiesta, invita a todos sus hermanos y mata a su hermano Amón. Lo mata. ¿Qué sucede? David se entera. También que Absalón mató a Amón. ¿Qué hace Absalón? Absalón huye a otra ciudad porque había matado a su hermano. ¿Y sabes qué hizo David? Nada. Nada. No le dijo nada a Absalón de que mató a su hermano Amón. Se entristeció, lloró. Dice que, es más, dice la Biblia que después de que había llorado ya por Amón y que ya se le había pasado la tristeza, ya sentía tristeza por Absalón. Y algo pasa ahí que lo traen de regreso después de 4 años de andar ahí ocultándose, o sea, fuera de Jerusalén. Y regresa Absalón y David no dice nada. Sigue sin decir nada. Y pasa cierto tiempo y Absalón se enoja y dice, bueno, pero no ve a Absalón, simplemente no dice nada, no lo ve. Y entonces Absalón se enoja, le dice a Joab que lo había traído, y dice, oye, pues me trajiste, mejor me hubieras dejado allá, me hubiera muerto allá, porque pues aquí no hago nada. Dijiste que ibas a conseguir una cita con el rey David. Y finalmente Absalón llega con David. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Sabes qué le dijo David de lo que hizo? Nada. Solo le dio un beso. Nada. Y eso después ocasionó que Absalón se levantara, se rebelara en contra de David y pues trajo todo un conflicto en el reino de los cielos. ¿Por qué? David no hizo nada, no tenía cuidado, no tenía control de sus hijos. Yo creo que ese fue un gran error de él. Te digo, en esta historia tenemos que ver las dos opciones, o sea, los dos lados, ¿verdad? Tanto los errores como los aciertos. Pero estos errores, pues sí, son malos, ¿verdad? Y Dios trató con él finalmente a lo largo de su vida. Pero, ¿qué podemos resumir de este gran personaje David? Bueno, David fue un hombre humilde, un hombre herido, lastimado, desde niño, rechazado por mucha gente, desde niño por sus propios padres y sus hermanos, pero pudo transformar ese dolor y ese sufrimiento en humildad y buscar a Dios.
lo llevó a entender quién era. Ese quebranto, ese dolor lo llevó a buscar más a Dios y lo hizo que él amara a Dios y lo conociera. Y Dios dijo algo de él y que pocas veces, lo dijo solamente de David. Dice, David es un hombre conforme a mi corazón. Yo lo elijo por ser un hombre conforme a mi corazón. Y agradó a Dios a pesar de todo esto, aún en sus errores, en sus fallas, en ese asesinato que cometió, en muchas otras cosas que hizo. Él iba ante Dios y pedía perdón, era humilde. Cuando llega el profeta y lo enfrenta por el pecado que había cometido, no se enoja contra el profeta como otros sí lo hicieron, otros reyes. Cuando le señalaban su error, mataban al que le decía el error que tenía. Lo que hace David es, se quebranta, se humilla ante Dios y le pide perdón. Esa humildad lo hizo rey, lo llevó a una nación que también se me olvidó decirte en este caso del pastoreo. Otra cosa que le enseñó a David en el pastoreo es pastorear una nación. Pastoreó unas ovejas, después pastoreó una nación muy grande, importante, que era el pueblo de Dios, y lo hizo bien. Fue un buen rey que trajo justicia al pueblo. Y teniendo todo lo material posible, porque era rey, tuvo todo lo que un ser humano puede tener siendo un rey, pero aún así, a pesar de tener todo lo material que un rey pueda tener, él tuvo a Dios en primer lugar, siempre en su vida. Y eso le valió, te decía, para ser llamado por Dios un hombre conforme a su corazón. Amén. Inclina tu rostro un momento.